Hola, buenos días. Muy bien, esta es la primera capacitación que nosotros vamos a hacer este año sobre FI Admin y sobre Vireme Accounts. Y en el próximo mes vamos a tener la versión en portugués. Entonces hoy nosotros estamos concentrando nuestras actividades en la red de habla en español. Y en mayo nosotros vamos a tener la misma capacitación, pero en portugués, ¿está bien? Pero a todos que están ahí en línea, pueden también hacer preguntas en portugués y que ahí yo contesto en portugués, ¿está bien? Entonces, en la capacitación de este año, nosotros vamos a hacer un poco distinto del año pasado. Hoy la presentación es más parecida, que es sobre una introducción al sistema FI Admin y al Vireme Accounts y sobre seguridad de datos. Y nosotros tenemos principalmente como público meta los coordinadores de red. Y en los otros días, como se ve aquí, vamos a tener clases sobre descripción bibliográfica de artículos de revistas, y ahí vamos a hablar tanto de la creación de nuevos registros bibliográficos de artículos, como también la revisión de los registros que ya están en FI Admin, o sea, los registros de revistas que participan del Lilacs Express. Después del jueves vamos a hablar sobre la descripción bibliográfica de tesis y de disertaciones, y el viernes sobre descripción bibliográfica de monográficos y documentos no convencionales. ¿Está bien? Bien, entonces siguiendo ya y empezando la presentación del día de hoy. No sé cuántas personas nosotros tenemos aquí en línea. 24 personas, conexiones en realidad, porque nosotros no sabemos si son solo una persona o si son grupos que están por detrás de estas conexiones. Bien, entonces siguiendo ya empezando la presentación. Estoy un poco perdida aquí con el ratón, aquí está. Entonces nosotros, esta es una presentación que habla sobre el FI Admin y sobre el Vireme Accounts, y yo soy Sueli, la supervisora del área de fuentes de información, y Laís Silva, que es la bibliotecóloga que trabaja aquí junto con nosotros y es responsable por el apoyo tanto a los coordinadores como a los centros cooperantes sobre las cuestiones de Vireme Accounts y de FI Admin. Bien, entonces nosotros tenemos aquí dos pantallas que muestran el Vireme Accounts, aquí, y el FI Admin. y ellos, como solo la pantalla, son muy parecidos, ¿no? La misma entrada, el tipo de portada, pero el color cambia y aquí está escrito que es FI Admin, pero son muy parecidos y tal vez esto cria algún tipo de confusión a los usuarios, ¿no? de los sistemas. Después que yo incluí estas dos pantallas, me quedé pensando que sería interesante cambiar un poco las páginas, las portadas de entrada para evitar confusiones, ¿no? Porque solo son parecidos, pero son muy diferentes en las funciones que son la destinación, la función principal de ellos. Entonces aquí, el Vireme Accounts sirve para gestión de redes y gestión de usuarios. Y el FI Admin para gestión de todas las fuentes de información de la BVS, desde registros bibliográficos, que son las bases de datos bibliográficas, Lilacs, BDENF, bases de datos nacionales, LIPEX, BINASIS, Unisalud, todas as bases de dados que são gestionadas por ustedes coordenadores e que são que recebem registros bibliográficos por parte de ustedes, centros cooperantes que estão em linha. Então, como funciona? A primeira etapa que coordenador realiza é a criação da rede. Entonces, si es una red, ¿qué redes son estas que nosotros estamos hablando? Las redes
que constituem, que realizan actividades de controle bibliográfico, pero no solo esto, también de mantenimiento de portales y otras fuentes de información, ¿sí? Entonces, ejemplos de redes que existen: LILAX, Red de Enfermería, Red Colombia, Red BVS Colombia, Red BVS Perú, Red BVS, alguna institucional, ¿está bien? Entonces, estas son las redes que nosotros estamos hablando. Entonces, aquí hacemos la creación de esta red y la actualización, inclusión y exclusión de centros cooperantes en estas redes. Y después de esto, ¿qué hacemos? Con esta red ya formada, incluimos y creamos usuarios individuales de centros cooperantes que pertenecen a estas redes, ¿está bien? Pasada esta primera etapa, ahí es que empieza el trabajo de contribución a las fuentes de información referenciales, ¿está bien? Y entonces en el FIADMIN van a contribuir para todas las fuentes de información, van a hacer la gestión de la red también, porque van a lograr ver cuántos registros hay en la base de datos, cuántos registros de cada uno de los usuarios y centros cooperantes crearon, y también van a hacer aquí, por último, el control de calidad del dato. Entonces, van a poder acceder a los registros que los usuarios de su red han creado para su base de datos. Entonces, como una arquitectura simplificada, es un diseño de bibliotecóloga, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos aquí el Viremi Accounts, donde hacemos toda la gestión de red y usuarios. Esta base de datos es alimentada por el directorio de la red BVS, y esto es importante porque si el dato que está en el directorio de la red BVS no está actualizado, entonces no hay cómo crear usuarios dentro de Viremi Accounts si esse centro cooperante não está registrado ou está registrado como uma unidade participante. ¿Está bien? Entonces, primero, el coordinador debe saber si el registro del centro cooperante está actualizado y está como centro cooperante y no como unidad de participante, para después de un procesamiento, estos códigos de centros cooperantes aparezcan aquí en Viremi Accounts. Una vez que ya hay código de centro cooperante y que el coordinador ya ha creado el usuario, empieza aquí la contribución a través de FIADMIN. Entonces tenemos todas estas fuentes de información ya disponibles para los centros cooperantes, los usuarios de los centros cooperantes, y hay algunos que nosotros aquí de Viremi que manejamos, ¿está bien? Entonces, están disponibles registros bibliográficos, recursos de internet, eventos, videos, legislación y recursos educacionales. Y nosotros aquí de Viremi hacemos, manejamos, ¿no? La base de datos SEX, que es Seriados en Ciencias de Salud, donde nosotros hacemos no solo la gestión de las colecciones de revistas de las bibliotecas, pero principalmente la gestión de los títulos de revistas, si están corrientes, si ya fueron cerradas, cuál es el título abreviado, y esto es estandarizado por medio del ISSN. También tenemos el DEX, que hoy día, vocabulario, hay un error aquí. Hoy día empezamos a poco tiempo a hacer la gestión del DEX dentro del FIADMIN. Pero esta gestión es una gestión interna. La consulta al DEX ocurre dentro de los registros aquí, tanto de registros bibliográficos, dentro de las fuentes. Creo que es mejor así. Entonces, cuando ustedes están creando los registros, ya van a acceder al DEX para realizar la indexación utilizando los descriptores. Aquí es el control interno, el manejo de DEX internamente. Incluso ustedes no tienen acceso a esta herramienta aquí. Y el tag, que es para colección o clasificación de registros de acuerdo con la colección que forma parte.
Y una vez que los registros están publicados, status publicado, dentro del sistema FAdmin, hay algunas posibilidades de visualización. Una de ellas es en la interfaz IHX. Y en esta interfaz ustedes van a ver los registros publicados después de cerca de 3 días. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se hace todo un procesamiento para la creación de estos clusters que aquí se ven al lado derecho. ¿Está bien? La otra forma de visualización que ustedes tienen es por medio del plugin de registros bibliográficos o plugin de list, plugin de directório de eventos y tal. Cada una de estas fuentes de información aquí tiene un plugin específico, pero todos ellos son bastante parecidos también. Hay aquí un registro corto y al lado algunos índices. ¿Bien? Pero la principal diferencia que hay entre un registro que está aquí en IHX y aquí en el plugin es que en el plugin, una vez que el registro esté publicado con status publicado, él ya va a ser publicado aquí en el plugin. Entonces, si hay errores, inconsistencias, esto todo va a aparecer también aquí en el plugin. ¿Está bien? Ese tipo de errores o inconsistencias, muchas veces nosotros sacamos para que estén publicados limpios aquí en la interfaz IHX. Pero aquí en el plugin, no. De la forma como está en el registro, él va a aparecer dentro del plugin. También tenemos la posibilidad de hacer las búsquedas dentro del sistema Mi BVS, que es un aplicativo para móvil, y también a través del aplicativo eBlueInfo, que fue lanzado en el CRIX 10. Este es un plugin definido que tiene como público meta los profesionales de salud, principalmente de atención primaria salud. Entonces aquí hay principalmente guías, manuales, protocolos, ¿está bien? La literatura más básica para atención a salud, ¿sí? Y esto es creado a través de este componente llamado de tag, ¿está bien? Bien, ahora, siguiendo. Una vez que nosotros hablamos de FAdmin, nosotros tenemos que saber que estamos hablando de registros, tanto bibliográficos, de todas estas fuentes de información, de más de 900 instituciones, ¿está bien? Entonces, estos registros no pertenecen solo a BIREME. BIREME es la coordinadora, BIREME posee los datos porque están aquí en BIREME, pero los dueños, las personas que crearon estos registros, fueron los usuarios de los centros cooperantes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de FAdmin, nosotros no estamos hablando de registros que son solo de responsabilidad y de curaduría de BIREME, pero también de toda esta red de más de 900 instituciones, que participan de la red. Estamos hablando de cerca de 30 países que ya cooperan con diversas fuentes de información, principalmente registros bibliográficos. De todas essas fuentes de informação que estão aqui, com toda certeza, os registros bibliográficos são a fonte de informação que mais tem registros. ¿Sí? Que mais? Mais de 100 bases de dados bibliográficas que estão publicadas, não só aqui em FAdmin, aún não chegamos a 100 bases de dados, pero estamos falando desse tipo de responsabilidade. E de mais de 100 bases de outras fontes de informação. Então, se nós estamos falando bases bibliográficas, mais de 100 bases bibliográficas, e de todas essas outras, mais de 100 também. ¿Está bien? E onde temos acesso a, então, se accedemos a FAdmin, accedemos a las fuentes de informação, se accedemos ao BIREME Accounts, accedemos a los perfiles de usuários, se dentro de FAdmin também logramos ver o status dos registros, os próprios registros, a contribuição que esses centros realizam e os históricos de
ediciones que fueran hechos dentro de cada uno de los registros. Entonces, nosotros todos, la red, los usuarios de FIAdmin y de Bireme Accounts, son responsáveis por la seguridad de datos de todos estos números que estoy aquí hablando. Hoy, nosotros tenemos más de 980,000 registros dentro de FIAdmin, más de 36,000 registros de LIS, más de 17,000 registros, gracias, de títulos de revistas. Y aquí están todos los otros números, ¿no? Y hoy día nosotros ya tenemos 11 bases de datos que son exclusivamente manejadas dentro de FIAdmin. Aí ustedes pueden preguntar, ¿hay registros de otras bases de datos? Sí, hay. ¿Cómo esto ocurre? Cuando un registro es marcado para aparecer en más de una base de datos. Aquí estoy solo destacando las bases de datos que están enteramente manejadas dentro de FIAdmin, pero hay registros de OmioIndex, hay registros de LIPEX, hay registros de pero de muchas bases de datos. E temos 1.157 usuários já registrados, está bem? De 549 códigos de centros cooperantes diferentes de 24 países diferentes. Destes 1.157, hoje dia nós temos 1.056 como usuários ativos, com status ativo. E este é número que me gusta, ¿por quê? Porque veo que sí, os coordenadores estão haciendo a gestão de los usuários. Uma vez que um usuário se jubilou, ou saiu de la instituição, ou saiu de la red, há que inactivar, ou seja, deixar com status inactivo este usuário, porque um usuário que não é mais parte do equipo, não pode acceder a FIAdmin e nem a Bireme Accounts. Então, por que eu estou falando disso? Nós temos que manter a segurança, fazer a proteção de los dados de todos estes mais de 900,000 registros bibliográficos que nós temos. Preservar contra ameaças, acidentes intencionais ou não, modificação de dados não autorizada, ¿sí? Preservação da informação. Vocês sabem que é possível ser carga de dados, carga de PDFs, carga de textos completos dentro de FIAdmin. E se borramos isto, estamos borrando os dados de outras pessoas, os PDFs de outras pessoas. Então, isto é algo que nós temos que ter bastante atenção quando falamos de segurança de dados. Então, quando nós falamos de segurança de dados de um sistema que é accedido por centenas de pessoas ao mesmo tempo, então temos que saber que esta é uma gestão compartilhada com todas essas pessoas, e não só do personal de informática, e não só uma responsabilidade de Bireme, mas de todos os coordenadores de rede, de todos os usuários de centros cooperantes. ¿Está bien? Entonces, lo que se debe tener como atributos o criterios para seguridad de datos. Confidencialidad. Es bastante obvio, ¿no? La propiedad de la información no es de que la información no esté disponible o revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Ou seja, tus claves, tus usuários não devem estar anotado em cima de suas mesas, não? Porque as pessoas podem acceder com seu usuário. Se vocês vão sair ao almoço, não podem deixar seu computador aberto para que qualquer pessoa possa fazer cambios em seus registros. Por quê? Porque há o histórico de los cambios, não? Então, mesmo em Google, se uma pessoa barra ou borra registros ou documentos de uma pessoa no histórico do sistema, há a pessoa, o horário, o dia. Lo mesmo ocorre com FIAdmin. Também temos este histórico, e este histórico é público. Então, se accedem ao histórico, vão ver todo o que o usuário hizo.
E se alguém, utilizando seu usuário, faz algo que danifica um registro bibliográfico, um registro qualquer, de outro centro cooperante, de outro usuário, ou do próprio usuário, é que o próprio usuário, a pessoa já sabe, não? Então, é algo bastante importante que nós temos que ter atenção aí. Integridade, propriedade de salvaguarda para exactitud e completa de ativos, ou seja, que toda a informação que foi incluída por um usuário, que ela continue com a integridade de dados como ela foi criada. Lo que nós temos que saber distinguir é quando há erros, sí se pode corrigir, pero não se pode cambiar dados ou sacar dados de outras pessoas se não sabemos o uso que se hace de estos, ¿está bem? Disponibilidade. Propriedade de ser acessível e utilizável quando demandada por uma unidade autorizada. Então, nós, por exemplo, temos dentro de... Aqui, nesta próxima pantalla, há exemplos, não? E aqui em disponibilidade, nós estamos falando principalmente do status de registros que estão em las fuentes de informação. Status borrador, Lilacs Express. Nós não podemos cambiar status sem saber bem o que significa cada um destes status. ¿Está bem? Sobre integridade, então, temos como exemplos histórico de cambios de los registros, propriedade del registro, status de los registros também, e cambios hechos em registros que tienen hijos. Que significa isto? Um registro fuente, se hace um cambio, ou se borra, por exemplo, um registro fuente que tiene registros de analíticas, então, todas estas analíticas vão quedar rotas, não é verdade? Então, se nós não podemos borrar registros e muito menos borrar fuente sem ter haber hecho a transferência de dados necessários, se é necessário borrar um registro. Então, muita atenção com estas questões. Então, estes todos controles objetivam proteger os equipos, ou seja, quando nós incluímos os históricos, incluso para provar que quando é de responsabilidade de uma pessoa, assim se vê. Mas quando não é, também nós vemos que não é de responsabilidade de um usuário, não é verdade? Então, proteger as aplicações e também os arquivos de dados. Duas maneiras diferentes, a partir do recurso computacional que se quer proteger. Então, nós queremos proteger a la aplicación, a los servicios, pero también proteger a los usuarios que utilizan esses sistemas. Então, só devem acceder a esses sistemas os usuários autorizados. Estes usuários têm acesso solo a los recursos que realmente são necessários a la ejecução de suas tarefas. O acesso a los recursos críticos deve ser monitoreado e restringido a poucas pessoas, ou seja, um usuário que tem perfil avançado. Uma ou duas pessoas só vão ter esse tipo de perfil. Mas por quê? Porque um perfil avançado pode cambiar muitas coisas que outros não. Então, não se deve dar esse tipo de permisso a outras pessoas que não da coordenação, por exemplo. Já vimos exemplo de usuários que eram centros cooperantes e tinham o perfil avançado. Isto não pode ocorrer. Só os coordenadores e poucas pessoas da coordenação podem ter perfil avançado. Só se necessário. ¿Está bem? Os usuários não podem realizar transações incompatíveis com sua função. Então, se eu sou um bibliotecólogo responsável por fazer registros bibliográficos, vou ter um perfil de documentalista. E é suficiente. Controle de acesso. Então, proteção do sistema e do usuário. E os usuários são únicos e individuales, ou seja, se eu tenho um usuário em minha rede e esse mesmo usuário também coopera com outra rede,
no es necesario duplicar la creación de usuario. Este mismo usuario debe ser incluído, este mismo centro cooperante debe ser incluido en la red. Una vez que ya está en la red, en las dos redes para el cual este usuario coopera, ya está listo, no es necesario crear otro. Y este único usuario, solo él debe acceder a este usuario. Se puede crear tantos usuarios quanto necessário. Então, se eu tenho um equipo de 5 pessoas, cada uma dessas 5 pessoas vão ter um permisso e um usuário específico. Se eu só envio dados para o LIS, que é de recursos de internet, eu só vou acceder ao LIS. Se a outra pessoa accede a la fuente de registros bibliográficos para enviar registros para Lilacs e para BDenf, então essa pessoa só vai ter um perfil de documentalista e só vai acceder a esta fuente de informação. E um terceiro usuário que faz registros, tanto para LIS quanto para registros bibliográficos, vai ter o permisso de acceder a registros bibliográficos e LIS. ¿Está bien? Entonces, es bastante importante que nosotros tengamos bastante claridad sobre el significado de lo que significa ser usuario único y usuario individual. Y solo acceder al que compite a ello. ¿Está bien? Y siempre todos van a empezar con el perfil de documentalista. Está bien. Entonces, aquí un ejemplo de usuário histórico de registro. Aqui se vê, então, um registro foi criado em 16 de abril de 2018 a las 15:13 por el usuário Micaela Heredia. Esta usuária é de Argentina e a última edição que foi hecha foi no mesmo horário que está aqui, de 15:30. 15:13, ¿está bien? Entonces, si ustedes observan todos los registros bibliográficos, al final de él va a tener esta cajita azul y van a ver el histórico. Y también, si pincha aquí en este botón histórico de cambios, ustedes van a ver, déjame ver aquí, el histórico de cambios. Entonces, esta persona ha elegido una revista, no, ha incluído un documento PDF, el texto completo, ha incluido este registro para Lilacs, hizo aquí la descripción de la analítica, hizo la indización. Entonces, paso a paso se muestra el camino que este usuario ha percorrido. Y ¿dónde más ustedes pueden ver sobre histórico de usuario? Cuando acceden al sistema FAdmin, hay un histórico de acciones recientes y aquí está por fecha, nombre del recurso y solo, ¿no? Fecha completa con horario y nombre del recurso. Y aquí, si ustedes tienen registros que ustedes criaron y otros usuarios cambiaron, también aparece aquí un histórico de cambios hechos por otros usuarios, como está aquí en mi perfil. La mayoría de ustedes no van a tener este tipo, aún probablemente no tienen nada aquí cambiado por otro usuario. Yo creo. ¿Está bien? Entonces, vamos ahora a empezar a hablar más específicamente sobre gestión de usuarios dentro del BREEAM Accounts. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué hacemos entonces dentro de BREEAM Accounts? Autenticación y control de acceso al sistema FAdmin. Es para esto que sirve BREEAM Accounts. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Cuando creamos los usuarios. Entonces, los usuarios solo acceden lo que deben acceder. Están disponibles para uso y para atribución a los usuarios. Registros bibliográficos, recursos de internet, eventos, multimídia, legislación y recursos educacionales. Ustedes van a ver estas otras opciones que son de uso interno, por ejemplo, revistas, vocabulario controlado y clasificación, en desarrollo instrucciones y como está inactivo, social checklinks. Y es de esta manera que ustedes ven este listado. Ven aquí en la pestaña
está escrito permisos, está bem pequeno, bem pequeno. Pero aqui se vê o nome de las fuentes e aqui é destacado só os que estão disponíveis para uso por parte de los coordenadores. ¿Está bem? Então, quando ustedes coordenadores vão a criar usuários, há dois tipos de usos. O próprio usuário que já tem sua conta dentro de FAdmin vai poder aceder ao sistema. Aí, quais são esses tipos de usuários? O centro cooperante e o editor de revista. ¿Está bem? E que eles fazem dentro do sistema? Hacen o login, podem cambiar a clave e cambiar o correio eletrônico. Estes usuários são os usuários que são documentalistas ou que são só perfil editores, tá bem? Ou perfil editor Lex Express. O único que fazem é cambiar clave e cambiar de correio eletrônico de contato. Depois, aí sim, os que são gestores de redes e de bases de dados, que fazem? Criam e manejam sua rede, gestionam os centros cooperantes que pertenecem a sua rede e criam os usuários efetivamente. Pero quem pode fazer este tipo de trabalho? É importante que a pessoa responsável por esse tipo de trabalho seja uma pessoa que tenha conhecimentos específicos. Primeiro, deve ser colaborador da instituição. Não se deve atribuir este tipo de atividade a consultores. Não é recomendável. Está bem? Solo não é recomendável que seja consultor. Pero se há aí uma delegação de função. Está bem? Pero lo mais recomendável é que não seja um consultor. Que, por exemplo, se o coordenador é a pessoa ex, não sei se diz isso, o braço direito desta pessoa vai ser este colaborador que vai fazer a gestão da rede. ¿Por quê? Porque ustedes vão a ter perfil avançado, ¿está bem? Por isso que temos essas restrições. Conhecer e utilizar as fontes de informação da BBS e perfis de acesso. Então, ustedes já conhecem as fontes de informação, mas ustedes conhecem que significa cada um dos perfis de acesso? Hoje dia temos 3. Perfil documentalista, perfil editor e perfil editor Linux Express. O documentalista cria registros e hace cambios em registros que estão em el status borrador. ¿Está bem? O perfil editor cria registros e hace cambios em registros que estão com status publicado. E por último, o perfil do editor Linux Express é o editor da revista, ¿de acuerdo? Então, esta pessoa solo accede à criação de registros hoje dia. Pero, que tipos de registros ele cria? Cria registros que não têm a pestaña de indização. ¿Por quê? Porque não é necessário, ele não faz indização. Então, accede à pestaña de metadados e texto completo e de eventos e projetos. E de biblioteca. Não, só esses 3. Que mais? Conhecer e actuar conforme as responsabilidades e fluxos de trabalho para a coordenação e de los centros cooperantes ao cooperar com a BBS. E conhecer e aplicar normas de segurança de informação. Então, como começa a gestionar sua rede e seu usuário? Primeiro, há que indicar esta pessoa, este profissional que cumpre com este perfil. E aí, o coordenador informa a nós, e aí nós criamos estes usuários e já damos o perfil avançado deste usuário. E aí, este usuário, que é o coordenador de rede aqui, o gestor de redes aqui, vai chequear se há uma rede destinada, se a rede que ele coordena está já criada dentro do BIREMI Accounts. Se está, aí só há que fazer, então, a inclusão ou a exclusão de centros cooperantes que estão dentro do sistema. Creio que eu vou compartilhar minha pantalla agora para que vocês possam ver o que significa todo isso que eu estou falando. Accounts.
¿Mm? No sé si ve, no ven, ¿no es verdad? Share. Muy bien. Entonces, aquí já estamos dentro del sistema Bireme Accounts. Então, quando el gestor de la red pincha aqui en, déjame cambiar para espanhol, pincha aqui en redes, ele vai chequear se já há aqui o nome de sua red. Já há quantas, déjame ver, 59 redes criadas. ¿Está bien? Ven aquí que hay CVSP, hay de las BVS de países, hay de BVS temáticas. Entonces, por ejemplo, yo voy a pinchar aquí en CESSP, no sé. Bien, entonces va a ver aquí en centros incluidos si todos los códigos de centros están pinchados de acuerdo con lo que debe ser. Entonces, por ejemplo, você vê aqui que BR 1.1, que é Bireme, hace parte desta red. Não sei que outra mais poderia ser. Aí hay que digitar aqui los códigos, ¿está bem? ¿Te acuerdas del código del CES? Não me acuerdo agora. Então, eu creio que eu vou fazer assim. Secretaria. No logré encontrar. Es que no me acuerdo ahora del código. Pero podría ser cualquier uno de esos que están aquí. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, podría incluir este código BR 1589.1, que es de la Organización Paulista de Educación y Cultura. ¿Está bien? Entonces, lo que debe ser hecho por este coordinador, siempre chequear si todos los códigos de centros cooperantes que forman parte de su red están aquí pinchados. ¿Está bien? 91.2. Ah, 91.2. 91.2. Aquí no está. Bien, esto ocurrió ¿por qué? Porque esta no es una red que está activa aquí dentro de FIAdmin. ¿Está bien? Pero esto es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, cuando nosotros volvemos aquí en la descripción, vemos que es una red brasileña, que tiene este nombre, Red de Información y Conocimiento, que el acrónimo es CES y que el código, este código también me parece que no está bien, entonces si es el código que Angélica ha pasado, ¿no? Y el tipo es una nacional. Y ahí enviar. ¿Está bien? Entonces, todo coordinador debe hacer la gestión de este menú aquí, que es de red. Y buscar ver si su red ya está aquí criada. Y si no está, ahí solicitar a nosotros de Bireme. Ahí cuando este usuario, ¿qué más que este usuario va a hacer? Va a usar aquí el menú de usuarios. Ah, 79.80 Pazanese. Aqui nós estamos aguardando aqui os usuários, está bem? A vezes demora um pouco. Agora está. Então, por exemplo, eu vou a ver um exemplo aqui de uso. Este aqui é um usuário que está inactivado. Pero como é um perfil deste tipo de usuário? Sempre adoptar como estándar o primeiro nome e o último apelido. Por quê? Porque desta maneira, quando outro coordenador haga uma búsqueda sobre se já existe este usuário, vão a buscar por primeiro nome e último apelido. ¿Está bem? Entonces, por este motivo es que hemos estandarizado. Y, por ejemplo, que nosotros no incluimos ni apodos ni otros tipos de abreviaturas de nombres. Siempre incluir primer nombre, punto, último apellido.
aquí el correo electrónico y nosotros siempre recomendamos que sea un correo electrónico personal, pero institucional, preferentemente. En este caso no es, pero preferentemente un usuario individual y de la institución. Entonces, en mi caso, suga.suel@pajo.org es el correo que yo iba a incluir aquí si fuera mi perfil personal. Y el tipo es tipo básico, siempre básico, nunca avanzado, siempre básico. Activo, en este caso no está porque esta persona no está más en la red. Y aquí el código de la institución donde esta persona trabaja. Y los permisos, aquí está. Esta persona accedía, ¿no? Directorio de eventos, perfil editor, el LIS, localizador de información en salud. También tenía el perfil de editor y Social Checklinks, el perfil de editor. ¿Está bien? Entonces, y después que ya ha elegido todas las funcionalidades y todos los permisos que este usuario va a tener, hay que enviar los registros. Siempre pinchar aquí en este botón de enviar. Bien, creo que sobre el Viremi Account sea esto. Déjame ver aquí cómo está ahora. Antes de pasar a la actividad en sí, de hacer esta atribución, esta distribución, ¿qué hay que hacer? Hay que, déjame cambiar la pantalla, ahora sí. Antes de entrar dentro del sistema Accounts, el coordinador ya debe tener acordado, como se lee aquí, con el centro cooperante, cuál es el rol que él va a realizar, cuáles son las tareas que va a realizar. Entonces, en las BVS es bastante común hablar de las matrices de responsabilidad. Entonces, la institución A va a hacer la contribución para LIS, la contribución, o la institución B va a hacer la contribución a LILAX, la contribución C va a hacer la contribución a DIREV, ¿está bien? Entonces, de esta manera, cuando ustedes van a crear el usuario, ya saben que el usuario X, que es de la institución A, solo va a tener permiso para la fuente de LIS, ¿está bien? ¿Qué más? Siguiendo aquí. Entonces, ya había aquí, yo he entrado, pero no era necesario. Está aquí. Y después, entonces, aquí también se ve ya un ejemplo de matriz. Entonces, para las actividades, cuáles son las instituciones responsables. Porque cuando ya tienen esto, cuando van a crear, ya saben qué códigos van a atribuir, de acuerdo con la institución. ¿Está bien? ¿Qué más? Aquí, monitorar el trabajo y promover usuarios para el perfil de editor cuando él obtenga autonomía en la gestión de las fuentes de información. ¿Qué ocurre? A veces una persona ya entra en el sistema como editor, pero no conoce al sistema, y ahí hace cambios donde no debería. Entonces, solo promovemos, o sea, cambiamos el perfil de documentalista para editor cuando hay necesidad de este usuario hacer cambios o ediciones en registros que ya están publicados. ¿Está bien? Principalmente por este motivo. Si no hay esta necesidad, entonces no hay necesidad de cambiar el usuario para perfil editor. ¿Está bien? En las instituciones, si hay una persona encargada, por ejemplo, por la revisión de los registros, que haga el control de calidad de la descripción bibliográfica y de la indexación, esta persona ya empieza como documentalista, pero esta persona realmente va a tener necesidad de tener este perfil de editor. ¿Está bien? ¿Se me olvidó algo, Lai, sobre esto? ¿No? Entonces, es esto. Y entonces, cuando nosotros estamos dentro del FIAG o del Viremi Accounts, nosotros, este ejemplo aquí es sobre inactivación de usuarios. Entonces, es aquí. Pero es importante decir que el sistema
de la forma como está un poco peligroso. Porque cuando nosotros pinchamos aquí, un poquito afuera, donde está mi ratón, este campo ya se selecciona o deselecciona, no continúa seleccionado. Esto ya ocurrió conmigo, por eso estoy comentando. Entonces, una vez ya he creado usuario y por distracción he pinchado aquí en la pantalla fuera de la caja de selección, pero mismo de esta manera ya había deseleccionado, ya había sacado mi selección. Entonces, hay que siempre chequear 2 veces si este campo está seleccionado o no. ¿Está bien? Está muy sensible. Entonces, muchas veces pinchamos aquí y ya retira la selección. Entonces, cuidado a ustedes también. ¿Qué más? Entonces, este gestor de red dentro del Bireme Accounts, entonces, va a hacer todo este acompañamiento de este usuario, ¿no? Una vez que ya sabe que está con perfil correcto, que accede a las fuentes corretas, aí vai acceder al FIADMIN y hacer el monitoreo, el acompañamiento del trabajo de este usuario, ¿está bien? ¿Cómo él va a hacer esto? Déjame ver si aparece aquí. Puede ver aquí cuando accede o en la pestaña de mis eventos o eventos de mi red. Y esta pestaña, ella existe para todas las fuentes. Entonces, para recursos de internet aparece, para registros bibliográficos aparece, para eventos aparece. Entonces, siempre que está aquí en eventos de mi red, recursos de mi red, o entonces aquí en todos los eventos, ustedes van a lograr ver los registros que su red está creando. ¿Está bien? ¿Qué más que él debe hacer? Hacer un acompañamiento de las dudas mismo que ellos envían. Nosotros aquí de Biremes intentamos siempre contestar a todas las dudas lo más pronto posible, pero hay casos en que nosotros también esperamos que ustedes, coordinadores, puedan contestar a las dudas de su red. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a veces no logramos contestar tan rápido. Y hay, con toda certeza, varios coordenadores ahí que saben contestar a las preguntas que los usuarios están haciendo. ¿Está bien? Creo que es esto aquí. Ahora, yo voy a hablar un poco sobre la cantidad de registros, el monitoreo de registros que puede ser hecho dentro del sistema FIADMIN. Entonces, si ustedes quieren saber cuántos registros que ustedes tienen dentro de un sistema, hay varias maneras. Pero esta que yo estoy mostrando aquí, tal vez sea la que sea menos inexacta, o sea, no es tan exacta. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que hoy día aún se cuenta los registros fuente. ¿Está bien? Entonces, si yo pincho aquí y veo todos los registros 84 y veo que es de la base de datos ECOS, ahora estoy con duda si tiene el registro fuente o no. Yo creo que hay el registro fuente aquí. Entonces, no significa que son 84 registros, pero son 84 registros que cuentan con el registro fuente y también con el registro de analíticas. ¿Está bien? ¿Qué más? Pero ahí, lo que se puede hacer hacer un filtro, ¿no? Incluir aquí que quiere solo el registro de artículos, que ahí estamos hablando de analíticas. Y se confirmó entonces que hay realmente 83 registros, así como estaba aquí, ¿no? No, 84. Es verdad, entonces. Entonces aquí hay un registro fuente, 84, y cuando nosotros hacemos esta acción de incluir solamente solo los registros que son de artículos, o sea, de los publicados, incluimos el status publicado y la base, ahí sacó un registro aquí y quedó con 83 registros. Hay también aquí un menú llamado de informes. En este menú de informes, ustedes pueden elegir aquí cuál es el tipo de fuente de información
y el tipo de informe que ustedes quieren, si es de documentos por documentalista, documento por centro cooperante. Yo creo que vale mostrar esto dentro del sistema. Ok, ahora estoy dentro del FI Admin. Este es mi perfil, entonces yo veo un poco más cosas, ¿está bien? Pero aquí está, informes. Cuando nosotros vemos aquí en informes, podemos elegir el tipo de fuente que ustedes quieren sacar el informe. Hay informes para registros bibliográficos, recursos, eventos, multimídia y para revistas. Entonces, si yo elijo aquí registros bibliográficos y registros por documentalista, y selecciono, por ejemplo, no sé, BR 1.1, voy a ejecutar aquí. Demora un poco, entonces hay que tener un poco de paciencia, pero después ustedes van a ver que va a aparecer aquí los registros que los usuarios de BR 1.1 criaron. Y aquí por usuario, ¿no es verdad? Entonces, Cristina Soares, Paul Pajuelo, Maristela, todos los que criaron registros aquí sob el código del BR 1.1. Y se puede exportar estos registros, estos datos, para una tabla, como se ve aquí como CSV. Esto para todos, ¿está bien? Entonces voy a continuar aquí. Hay que cambiar nuevamente la pantalla. Entonces, siguiendo. Hay todos estos filtros, entonces, como ustedes vieron. Nem todo relatório, ou seja, nem todo tipo de relatório ou de informe, como se vê aqui, pode ser incluído para a fuente de informação. Então, há revistas LILACs por país, por exemplo. Estas revistas LILACs por país, se eu incluo ele para, não sei, recursos ou para diretório de eventos, não vai atrair nada, está bem? O que mais? Todas as opções aqui. Então, há informes só para documentos por documentalista, documentos por centro cooperante, documento por ano de entrada, por mês de entrada, por área temática, por status, por mídias por coleção, revistas LILACs por país, LILACs Express por país, por revista e revista por situação de publicação. Está bem? Aí só elige e executa. Y aquí un resultado. Hice el mismo ejemplo. No, está un poco distinto. Y aquí está el archivo. Después que fue bajado, este archivo CSV, nosotros abrimos en un Excel y transformamos en una columna. Cambiamos aquí para el menú de datos. Elegimos texto para columnas, delimitado, pincha en el botón avanzar y ahí ya va a separar en una tabla. Concluir. Ahora sí, quedó una tabla con los datos por centro cooperante. ¿Está bien? Y ahí es más sencillo de manejar, ¿no? Otras opciones, entonces, si nosotros queremos hacer filtros. Entonces, puede ser por tipo de status, por centro cooperante. Y aquí este de área temática solo se aplica para eventos, recursos de internet y multimídia, ¿está bien? Y hay también, fuera del FI Admin, los informes que nosotros estamos publicando dentro del portal de la red BVS, ¿está bien? Entonces, aquí, en el portal de la red BVS, en el banner, si ustedes pinchan en el nombre del país, van a ver bien más abajo el informe de cómo está la contribución para LILACs. Aquí solo un ejemplo de Argentina, ¿está bien? Y
Aquí es una prueba de concepto que Renato Murasaki hizo, de que en breve nosotros hemos presentado en el CRIX también, dentro del stand de Bireme, una prueba de concepto de datos de LILAX, ¿está bien? Este es de producción científica en recursos humanos, pero ahora ya está distinto también, esta ya es una versión más antigua. Pero la idea es que tengamos también estas visualizaciones para LILAX. Y ya tenemos una primera versión dentro del sistema para LILAX. Bien, creo que es esto. ¿Hay dudas? No. Una hora hablando. Yo veo aquí que tenemos 45 conexiones. Me gustaría saber si hay dudas por parte de ustedes. Sueli, quando criamos... Ué, eu tô como host? Quando criamos um usuário por primeira vez em FAdmin e assignamos o número de centro cooperante, em lugar de otorgar-se esse código, queda el del centro coordenador em Argentina. Verdade? Agora eu tô pensando. Sí, hay que cambiar el código para el código del centro cooperante. Pero ¿por qué tú haces esto, Flávio? ¿Es porque el código no está disponible en el Bireme Accounts? Déjame ver aqui, Bireme Accounts. Eu vou compartilhar novamente. Então, quando vamos a criar um novo registro, já está, um novo usuário aqui ao lado, tu já poderias elegir qual é o código específico do centro cooperante. A vezes, quando vocês buscam aqui, empiezo a digitar AR5.1, aí, já está. Quando um código não está disponível, é porque provavelmente ou esta instituição não tem código ou é uma unidade participante. E há que fazer este câmbio primeiro. E para fazer este câmbio primeiro, há que informar dentro do portal de Rede BVS também. Está bem? Déjame ver aqui. Eu vou também entrar dentro do portal. Está disponível, só que na primeira vez... Aí tem o código do AR5.1, se ele deve cambiar. Sim. Quando a gente cria, aparece um outro código mesmo, mas a gente tem um código formal. Eu creio que seria... Tu haces esto como uma forma de proteção, eu creio, não? De proteção ao sistema. Pero si esta persona empieza a realizar registros, ahí esta contribución que tuvo el usuario con el código AR5.1 va a quedar para 5.1 y no para el código del centro cooperante que él realmente participa. No, te puedo compartir la pantalla y te muestro. Está bien. Déjame ver aquí, solo un minuto. Flávio. Eu não tô conseguindo não, Laís, é você mesmo que tem que fazer. Entra aí na lista, ó, igual eu tava fazendo, e clica no botão direito. Mas você quer o Flávio? Flávio Rasron. Aí no feed, né? Ele tá no atendido. Isso, torna ele painelista. Ok, então. Botão à direita aí, botão direito. Certo, transformou. Dei o quê? Feed.
não atendi off-the-mail, isn't the list. Então, sim. É o meu inglês. Isso. Tem aqui também, desculpa. Aí passa para ele. Listo, Flávio. Essa Tainara conseguiu entrar agora. Tá, Tainara. Flávio? Soli, ¿me escuchás? Sí. Ah, bueno, gracias, Soli. Comparto rápidamente la pantalla para no hacerles perder tiempo. Lo que me sucede es lo siguiente. Yo, por ejemplo, no sé si pueden ver ahora la pantalla de creación de usuarios. Sí. Bien, perfecto. Entonces, cuando yo genero un usuario nuevo, vamos a correrte de acá. Me dan las opciones, voy a poner cualquier nombre para probar. Un correo. Le dejo activo y ven, por ejemplo, yo soy el código AR5.1 que soy OPS, ¿sí? Ajá. Yo, suponete que creo un usuario para el código AR393.1, ¿sí? Ajá. Le doy clic en enviar. Cuando le doy clic en enviar, me pregunta qué permisos necesito. Vamos a ponerle, por ejemplo, documentalista en el caso Lilby. Ajá. Cuando le doy clic en enviar otra vez, ya me genera el usuario. Pero fíjate que si me voy a fijar acá, me figura como AR5.1. Entonces yo tengo que volver a entrar. Es una pavada, pero para comentarte, vuelvo a entrar y le vuelvo a cambiar por AR393.1, que era el que había elegido originariamente. Le doy clic en enviar y ahí sí, el usuario me queda finalmente con AR393.1. Yo no sé si a otros colegas de otros países les pasa. Era simplemente para comentarte este caso. No cuesta nada, es un paso más. Pero hay que acordarse porque si no, si uno no chequea esto, el usuario creado va a quedar con el código del Centro Coordinador Nacional, o en este caso de OPS que lo generamos. Eso era para comentar ese caso nada más. Sí, gracias, Flávio. No, de nada. Realmente no sabía que esto ocurría. Ahí Taimara Ramírez dice que en Cuba pasa lo mismo, Sueli. Ah, está bien. Entonces a todos los coordinadores, ¿verdad que esto ocurre? Entonces hay un bug aquí, ¿no? Yo voy a reportar aquí al equipo de desarrollo para hacer esta corrección, ¿está bien? ¿Hay otros más además de Cuba? María Antonia, no sé si es de Cuba. María Antonia es de Paraguay. Ela também não acontece isso. ¿Alguien más? Bien, entonces yo voy a reportar esta situación. Realmente no sabía que esto ocurría. Para nosotros siempre, en la primera vez cuando seleccionamos el código ya aparece bien. Entonces, para nosotros no había problema. Entonces, qué bueno que reportaste esto, Flávio. Gracias. Bien, ¿hay otras dudas sobre lo que hacer con creación de usuarios? Y lo que me gustaría solicitar a ustedes, coordinadores, ir a los centros cooperantes que están aquí en línea, es que tengan en cuenta esta cuestión de la seguridad de datos, no compartan sus usuarios, y a los coordinadores que siempre informen, instruyan a sus centros cooperantes sobre estas cuestiones, porque nosotros estamos hablando de la seguridad de todos estos datos que están ahí abiertos y personas que no deben tener acceso al sistema FADMIN o a determinadas fuentes de información, realmente no deberían continuar con acceso al sistema. Y que si continúan, hay que tener estas cuestiones de seguridad, de no compartir
claves, de no incluir claves solo de nombre, por ejemplo, usuario Sueli con clave Sueli. No se puede hacer esto. Siempre buscar crear claves con por lo menos 6 a 8 caracteres, mayúsculas, ¿está bien? Porque hay mucha... nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar aislados, ¿no es verdad? Y ahí, cuando trabajamos juntos, mantenemos los hábitos de personas que trabajan aislados. Y ahí es que ocurre el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo en riesgo los datos, no solo tuyos, pero también de toda esta red que trabaja muchísimo. Entonces, por este motivo que es tan importante hablar con los centros cooperantes y con los coordinadores sobre la necesidad de tener este tipo de instrucción y acción realmente de seguridad de datos. ¿Está bien? Bien, si no hay más dudas, me gustaría agradecer muchísimo a todos que están aquí en línea. En este momento tenemos 45 conexiones, entonces agradezco muchísimo. Y mañana vamos a hablar... Alba Deli. Buen día, Sueli. Muchas gracias por todas tus observaciones. También me ocurre lo que comentó Flavio. Entonces esto está ocurriendo con todos. Qué bueno saber de esto ahora, no sabía. Mañana vamos a hablar sobre artículos de revistas. No es para editores, ¿está bien? Es para bibliotecarios, bibliotecólogos, ¿está? Porque nosotros vamos a crear registros completos con indización, pero solo el proceso de las actividades y campos de indización. No es una clase de indización, es de descripción bibliográfica. Entonces nos vemos mañana y inviten a los otros porque ahí es un tema, una temática más abierta a todos. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y hasta mañana. Un gran abrazo a todos. Chao, chao.